Buenas tardes. Hoy vamos a hacer una presentación que está encaminada a comprender la nueva política pública de moradores que se ha venido aprobando a través del Acuerdo 169 de 2018 y que pretende o busca resolver una serie de dificultades que han tenido o tienen los moradores, porque no sabemos si hasta el momento se pueda decir que hayamos logrado superar dicha condición 2 años después de haber sido aprobada dicha política pública. Digamos que la dificultad inicial que se presentaba con los moradores era que no tenían la posibilidad de ser visibles, de que efectivamente contaran con ellos o ellos efectivamente fueran las personas que pudiesen exigir sus derechos desde el punto de vista normativo y que desde el punto de vista de la administración se lograra que se les diera o se les concedieran derechos. Con la nueva norma que está dirigida, con la política pública que está dirigida a los moradores, pues se lograron varias cosas, entre ellas que la norma estuviera dirigida directamente a cada una de las instancias de la administración, como el ISDIMED, la personería, el metro, el AEDU y las secretarías que componen cada una de los elementos que hacen parte de la alcaldía de Medellín. Entonces, todas ellas se supone que están dentro de la política y buscan proteger de alguna manera o darle sentido a esa sostenibilidad, a los medios de vida, a los moradores y con ello fundamentar la intervención en el territorio. Es decir, que en el momento que efectivamente las personas que se encuentran dentro del territorio sean o vayan a ser objeto, bien sea de la renovación o de los cambios que se puedan dar por movilidad o demás, o por proyectos que tengan algo que ver con este asunto, le permitan a cada uno de las personas que se encuentran dentro de la población solicitar esos derechos que derivan de la propiedad o que derivan de la tenencia o que derivan de el poder haber estado dentro del territorio antes de que comenzara la obra. Es decir, de lo que se busca es que efectivamente estas personas tengan unos derechos que al momento de hacerlos salir del lugar los puedan exigir, ¿cierto? Entonces, para eso la política de alguna manera dijo, bueno, vamos a tener unos objetivos específicos y ellos son el reconocer los modos de vida, segundo, fomentar la asequibilidad a los recursos, fortalecer la capacidad institucional, definir los procesos de participación y contribuir en la gestión integral del suelo. Es decir, cada una de las personas que son moradores podrían hacer parte de esa política pública. Y claro, lo podrían hacer justamente porque se le están dando varias herramientas y varios elementos para que logren hacer parte de la misma. Por lo menos desde el punto de vista del discurso normativo, se podría decir que estas personas comienzan a parecer tener unos derechos que están o que parecen estar dentro de la norma. Y entonces se les dice, vea, se les va a reconocer la vivienda como patrimonio familiar, económico, con pluralidad de tenencias, es decir, se va a entender que no solo es el que es el dueño, sino también el que es el morador, el que es el arrendatario, el que está en asuntos que tienen que ver con carácter comercial. También se va a pensar en la habitabilidad y el entorno, ¿cierto? Es decir, cómo vamos a quedar ubicados en ese lugar, los sistemas públicos de escala vecinal, que también se deben tener en cuenta, las condiciones ambientales, las unidades económicas productivas formales e informales, las ventajas de localización, las redes y tejidos socioeconómicos que tienen los moradores, los procesos organizativos, sociales y comunitarios, la producción y gestión de la información y el acceso y sostenibilidad de la oferta institucional. Es decir, es un englomerado en el cual se supone que tanto la administración como cada uno de los moradores puedan de alguna manera intercalar sus necesidades y las necesidades de la administración para llevar a cabo cualquier proyecto que se tenga o se vaya a realizar. Y se comenzó a pensar en tener enfoques, ¿cierto? Entonces se piensa que se tiene enfoques
de 5 naturalezas: el enfoque de derechos, el de participación poblacional, territorial y diferencial. Es decir, entendiendo que el enfoque de derechos es el primero y el primordial, en el entendido de que cada una de las personas o cada uno de los moradores tienen una serie de derechos que no se le pueden limitar por la sola necesidad que tiene la administración del lugar o del espacio para construir una obra, ¿cierto? Además de que se le tiene que decir al morador que tiene la posibilidad de participar y efectivamente pueda participar en cada una de esas etapas en las cuales se construye o se hace la obra, ¿cierto? Entonces la población también se supone que va a ser tenida en cuenta y se va a pensar desde el punto de vista territorial esa condición, y va a ser diferencial en el sentido de que no todos y cada uno de los moradores tienen las mismas circunstancias y por ende algunos van a requerir una mayor cantidad de derechos o una mayor cantidad de indemnización en algunos de los casos, ¿cierto? Entonces, digamos que lo que se construye son 3 líneas o 3 ejes fundamentales, que es el restablecimiento, el derecho a la ciudad y la coordinación interinstitucional. Cada una de ellas va a tener esa posibilidad de ser explícita para cada una de aquellas personas que son parte de la ciudad. Entonces, uno podría mencionar, entre otros, el impacto económico, la oferta institucional, el acompañamiento de la gestión social, el derecho a la permanencia, las compensaciones y las condiciones iniciales. Es decir, se piensa como en un todo y en una triada que se debe ir resolviendo. Entonces, por ejemplo, el restablecimiento es un asunto de pensar la restitución y el mejoramiento de la vivienda en caso de que no haya que desplazar a la persona que se encuentra en el lugar, o restitución y mejoramiento de espacios públicos simbólicos e identitarios. Es decir, si toca mover elementos, bien sea de carácter espacial o bien sea de carácter simbólico, que siempre han representado a la ciudadanía, pues tocará moverlos o crear algunos en caso de alguna necesidad. También se habla de la gestión del riesgo y la pedagogía ambiental, ¿cierto? Para que cada uno de ellos pueda lograr construir con ellos. El restablecimiento y fortalecimiento de actividades económicas, el acceso a ofertas de servicios de salud y educación y actividades productivas rurales. Es decir, vamos a tratar de reubicarlo en caso que haya que reubicarlo, pero adicionalmente darle todas y cada una de esas demás garantías que se hacen necesarias al momento de que haya cualquier obra pública. ¿Listo? Y se habla también del derecho a la ciudad. El derecho a la ciudad es el fortalecimiento de la capacidad para el proyecto de vida, de economía social y solidaria, la información para la toma de decisiones, la participación ciudadana y alianzas público-privadas con la comunidad. Es decir, ya no solo se piensa en que estamos hablando de proyectos con privados, sino que también debemos incluir a la comunidad y debemos pensar en ese derecho a la ciudad que está o que debe ser para todos y cada uno de los ciudadanos. Pero no falta el pero, ¿cierto? Entonces, cuando uno tiene un proyecto o un acuerdo de ley tan interesante, o por lo menos desde lo escrito o la construcción normativa es tan interesante, uno diría, esto está muy bien. Pero al final el último parágrafo termina diciendo una cosa que lo pone a uno muy preocupado, porque dice, pero todo lo anterior lo voy a hacer en la medida en que haya financiación de la política, es decir, en la medida en que esté dentro del marco fiscal, dentro de los planes plurianuales, las apropiaciones del presupuesto y el plan operativo de inversión. Es decir, en el fondo lo que me están diciendo es que si no hay plata, no hay pago. O sea, que estarán en la misma condición que hasta el momento están. Es decir, en la misma condición original en la que estaban antes de la política pública, que lo que pretendía era evitar que de aquí en adelante esas personas quedaran en una situación muy difícil porque quedaban más pobres y con peores condiciones. Entonces, lograr pensar en una ciudad o un Medellín Futuro 2023 por lo menos, es pensar en un plan de desarrollo muy amplio, pero que en el fondo posiblemente no tenga nada de desarrollo. Es decir, hay que pensar una cosa muy simple, y es, si yo dentro de lo que acabo de planear como política pública, enseguida me voy con los números y le voy a decir, venga, es que yo para renovación integral le voy a dar 24.689, es decir, el 1.9% del presupuesto que tiene el municipio se lo voy a dedicar a obras para pagar o para proteger a los moradores. En el fondo lo que le estoy diciendo es que no me interesa el morador. Y no me interesa porque es que no tengo plata y no le voy a invertir. Entonces, de nada sirve
tener una política pública gruesa, interesante y bien constituida si finalmente la misma no tiene lo más importante, que es el efectivo o por lo menos el dinero suficiente para que todos y cada uno de ellos puedan ser representados o puedan ser protegidos? Listo. Eso es lo que tenía por decirles. Muchas gracias.